Buenos días, hoy vamos a trabajar balance de ecuaciones químicas por tanteo. Para ello entonces vamos a iniciar primero con un consejo y es que procuren tomarse unos segunditos si en este momento se sienten estresados con el afán de pronto de entregar una actividad, si en el momento tienen en su cabeza otras situaciones externas que están ocurriendo. Vamos a tomar unos segundos, pausan el video, respiran profundo, blanquean la mente para poder que la información entre de manera correcta y pueda ser bien asimilada. Bien, entonces lo primero que debemos de tener en cuenta al momento de realizar un balance de ecuación química es comprender qué es lo que está diciendo la ecuación química. En este caso, nosotros tenemos unas expresiones, por ejemplo, KClO3, el cual sabemos que es una molécula porque es la unión de dos o más elementos. Entonces, voy a escribirlo por aquí, KClO3 es una molécula. Completo como está aquí es una molécula. Pero esa molécula, como está hecha de átomos, se debe de especificar de cuántos átomos de cada tipo se encuentra hecha. Entonces, por ejemplo, el oxígeno tiene un subíndice inferior derecho que indica que hay 3 oxígenos en esa molécula. El cloro, como no tiene subíndice derecho, inferior derecho, entonces quiere decir que hay un solo cloro. Este 3 que está aquí no aplica para el cloro, solamente aplica para el oxígeno. El potasio igualmente no tiene subíndice inferior derecho, entonces también hay un solo potasio. Es decir, esta única molécula que hay ahí está compuesta por 3 átomos de oxígeno, un átomo de cloro y un átomo de potasio. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante cuando nosotros hagamos el balanceo de ecuaciones, nos vamos a dar cuenta de que no podemos modificar esos valores que están aquí. Los subíndices inferiores derechos no se modifican. No se modifican. ¿Por qué? Porque si los modifican, entonces estarían cambiando la molécula. Y la molécula no se puede cambiar. Se pueden cambiar las cantidades de moléculas, más no la molécula como tal. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo segundo que deben de tener en cuenta es el por qué es importante hacer el balance de masa o el balance de ecuaciones químicas. Y es que hay una ley, que es la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Eso quiere decir que tal vez nosotros tenemos unos átomos y después de una reacción vamos a tener otras sustancias diferentes, pero deben de tener los mismos átomos y en las mismas cantidades. No podemos tener átomos diferentes porque se estaría creando materia. No podemos tener menos cantidad de átomos porque estaríamos destruyendo materia, ni tampoco más átomos de los que son. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y bien, entonces empezamos con el método por tanteo, que es uno de los más rápidos, aunque no en todas las ocasiones es el más apropiado, pero sí en la mayoría. Primer paso para realizar el balance de ecuaciones químicas por tanteo, y es identificar si en las ecuaciones químicas que están aquí hay metales, porque son los primeros que yo aconsejo, aunque no es obligatorio, que revisemos. Entonces, el potasio es un metal. El potasio es un metal porque en la tabla periódica se encuentra en los metales alcalinos, por lo tanto es el primero que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a colocar el potasio.
El cloro, el azufre y el oxígeno son no metales. ¿Por qué son no metales? Porque en la tabla periódica el cloro se encuentra en el lado derecho, el azufre se encuentra en el lado derecho y el oxígeno se encuentra en el lado derecho. Todos estos que están aquí son no metales. Y son los que siguen en el orden de la lista. Entonces pasamos nuevamente, ya tenemos el potasio. Ahora pasamos a los no metales, dejando de último siempre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces pasamos el cloro o el azufre, no importa el orden. Podemos pasar, por ejemplo, primero el cloro, luego el azufre, luego el hidrógeno, pero como hidrógeno no hay, entonces vamos a pasar al oxígeno. Entonces, para que quede claro, la lista cómo se hace. Primero vamos a colocar los metales que se encuentren en la reacción. Después vamos a colocar los no metales y si hay varios, no importa el orden. Y por último, vamos a dejar al hidrógeno y al oxígeno. Ese va a ser el orden en que vamos a hacer la lista. Posteriormente, entonces, ya teniendo la lista, empezamos a hacer el balance de masa. Entonces, lo primero es revisar cómo se encuentran el número de átomos en los reactivos. Los reactivos son los que están en el lado izquierdo y los productos son los que están en el lado derecho. Entonces, de los reactivos que están en el lado izquierdo, ¿cuántos potasios hay? Entonces recuerden, como no tiene subíndice inferior derecho, quiere decir que hay uno solo. Entonces, un solo potasio. ¿Hay más? No, en los reactivos no hay más potasios. Pasamos a los productos. ¿Cuántos potasios hay en los productos? Entonces, otro potasio que no tiene subíndice inferior derecho, por lo tanto también hay uno solo. El cloro, en los reactivos, entonces revisemos, el cloro tenemos un solo cloro porque no tiene subíndice inferior derecho. Entonces tenemos un solo cloro. En los productos, ¿cuántos cloros tenemos? Igualmente, un solo cloro. No tiene subíndice inferior derecho. El azufre. El azufre en los reactivos hay uno solo, porque no tiene subíndice inferior derecho. Y en los productos también hay un solo azufre, por lo tanto, se coloca un 1 en la lista. Hay un solo azufre, no tiene subíndice inferior derecho. Y ya nos queda por último entonces el oxígeno. En este caso, en los reactivos, hay 3 oxígenos, porque sí tiene subíndice inferior derecho. Entonces ahí vamos a colocar el 3. Y en los productos hay 2 oxígenos porque el subíndice inferior derecho me indica que esa molécula tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces nosotros verificamos de que haya la misma cantidad de átomos de cada tipo, tanto en los reactivos como en los productos. Cuando esto se cumpla, ya podemos decir que la ecuación se encuentra balanceada. Entonces, potasio, 1 en reactivos, 1 en productos. Bien. Cloro, 1 reactivos, 1 en productos. Bien. Azufre, 1 en reactivos, 1 en productos. Bien. Oxígeno, 3 en reactivos, 2 en productos. No son iguales. Eso quiere decir que la mayoría de los elementos se encontraban balanceados, pero con uno solo que falte, hay que balancear la ecuación. Entonces, para ello, nos fijamos en cuál de los lados hay menos cantidad del elemento. Entonces, como en este caso nos tenemos que fijar es en el oxígeno, entonces hay menos cantidad en el lado derecho, o sea, en el lado de los productos. Entonces es ahí donde yo debo de aumentar. Por lo tanto,
el SO2, que es una sola molécula, como les había indicado anteriormente, así como está escrita aquí, representa una sola molécula, pues ya la vamos a tener que modificar para que represente más cantidad de moléculas y aumente el número de oxígenos. Entonces, vamos a colocar un 2. Vamos a colocar un 2. Ese 2 que se encuentra en el lado izquierdo de tamaño grande se le llama coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. Y me indica la cantidad de moléculas que hay de ese tipo. En este caso sería 2 moléculas de dióxido de azufre o de SO2. Entonces, ¿por qué coloco un 2? Porque nosotros debemos de ir aumentando en números enteros. Inicialmente, cuando no teníamos ningún coeficiente, cuando yo no había escrito el 2, decíamos que había una sola molécula. Entonces, lo que sigue serían 2 moléculas. Por eso coloqué el número 2. Ahora, ¿en qué cambia eso? Que si ya tengo 2 de dióxido de azufre, o sea, tengo SO2 y SO2, porque son 2, ya voy a tener 2 átomos de azufre, es decir que aquí tengo que cambiar en los productos a 2, y voy a tener también 2 átomos de oxígeno, y 2 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno. Entonces debo de colocar 4 átomos de oxígeno. Otra forma de verlo un poco más sencillo es simplemente multiplicar. Aquí hay un solo azufre porque no tiene subíndice inferior derecho. Entonces hay un solo azufre que multiplicado por 2 me daría 2. Por eso hay 2 azufres. Aquí tenemos 2 oxígenos que multiplicados por 2 me van a dar 4. 4 oxígenos y los coloco acá. Entonces, este número que estamos colocando a la izquierda, el coeficiente estequiométrico, va a multiplicar cada una de las cantidades dentro de la molécula. Bien, entonces verificamos, ¿ya quedó la ecuación balanceada? No, antes quedó peor, porque el potasio está balanceado, el cloro está balanceado, el azufre se descuadró y el oxígeno también. Pero no deben de preocuparse cuando esto ocurra, porque de todas maneras estamos haciendo el proceso de la manera correcta. Siempre hay que ir cuadrando en orden de arriba hacia abajo, desde el metal hasta el no metal, hasta el oxígeno, así se empiecen a descuadrar, porque al final van a terminar cuadrados, o sea, no va a haber ningún problema. Eso quiere decir que ahorita tenemos que centrar nuestra atención es en el azufre. Entonces, como hay menos cantidad de azufre en los reactivos, entonces debemos de aumentar el azufre en los reactivos, o sea, en el lado izquierdo. Entonces la única fuente de azufre es este que está aquí, vamos a aumentarlo a 2. Entonces esto quiere decir que yo ya voy a tener 2 azufres, entonces ya puedo cambiar aquí. Y nuevamente obtengo ya balanceado el azufre. Pero sigue sin estar balanceado el oxígeno. Con la única diferencia de que ahora tengo más oxígeno en los productos que oxígeno en los reactivos. Eso quiere decir que yo tengo que aumentar la cantidad de oxígenos que van en los reactivos. Entonces, para ello ya sabemos que vamos aumentando de uno en uno. Aquí hay oxígeno, hay una sola molécula, entonces vamos a aumentar a 2. Vamos a aumentar a 2. Entonces, multiplicamos 2 por potasio, son 2 de potasio. Recuerden que el 2, el coeficiente estequiométrico, multiplica cada uno de los elementos de la molécula. Seguimos, 2 por cloro, 2 de cloro. 2 por 3 de oxígeno, 6 de oxígeno. Ahora revisamos.
¿El potasio está balanceado? No. ¿El cloro? No. ¿El azufre? Sí. ¿El oxígeno? No. Ahora está mucho peor de lo que íbamos, pero no hay de qué preocuparse, estábamos haciendo el proceso bien. Ahora tenemos que centrar nuestra atención entonces es en el potasio. Siempre empezamos revisando de arriba hacia abajo. Entonces, como tengo menor cantidad de potasio en el lado derecho, yo lo que tengo que hacer es aumentarlo en los productos. Entonces, aumento 2 y ese 2 multiplica el potasio y el cloro. Entonces, 2 por potasio, 2 de potasio, 2 por cloro, son 2 de cloro, y revisamos. Entonces ya tendría balanceado el potasio, balanceado el cloro, balanceado el azufre, y me quedaría todavía faltando el oxígeno. ¿En dónde tengo más oxígeno? En los reactivos, en el lado izquierdo, tengo 6. Mientras que en los productos, en el lado derecho, solamente tengo 4. Eso quiere decir que tengo que aumentar nuevamente en el lado derecho. ¿En cuánto íbamos? En 2. Eso quiere decir que nos toca borrar y aumentarle a 3. Al hacer esto, entonces me quedarían 3 de azufre, 3 de azufre, y 3 por 2 de oxígeno, 6 de oxígeno. Revisamos. Potasio balanceado, cloro balanceado, azufre no y oxígeno sí. Ahora tenemos que balancear el azufre. Hay mayor cantidad de azufre en el lado derecho porque hay 3 azufres y hay menor cantidad de azufre en el lado izquierdo, o sea, en los reactivos, porque hay 2. Entonces tenemos que aumentar en el lado izquierdo. Por lo tanto, como ya íbamos en 2, aumentamos a 3. Eso me daría 3 por azufre, 3 de azufre. Y revisamos. 2 de potasio en reactivos y productos, 2 de cloros en reactivos y productos, 3 de azufre en reactivos y productos, 6 de oxígenos en reactivos y productos. Entonces es en este momento en que nosotros podemos decir que la ecuación se encuentra balanceada y cumple con la ley de la conservación de la masa.